Buen día, estudiantes de octavo del proyecto Centroamérica. Es un gusto compartir con ustedes este nuevo material en el que hoy ya vamos a dejar de lado un poquito el tema de las fracciones. Me queda pendiente trabajar con ustedes pues lo que serán los problemas, más sin embargo, bueno, yo sigo teniendo la esperanza de que algún día regresemos a las clases presenciales y en las clases presenciales pues podamos socializar este tema de lo que son los problemas que involucren números racionales o fracciones. Vamos a empezar a introducirnos en el área de la geometría de octavo y para ello lo primero que vamos a socializar un poquito es el tema de la simetría axial. Y esto nos va a servir como base para que empecemos a hablar de los triángulos semejantes y lo que son triángulos congruentes. Pero bueno, debemos empezar con la simetría axial, que es la primera parte de este tema de geometría. ¿Y en qué consiste la simetría axial o a qué se refiere la simetría axial? Bueno, cuando yo tengo dos figuras, en este caso A, B, C, que es un triángulo, eh, la simetría axial consiste en trazar una línea imaginaria que vamos a llamar eje de simetría, que es esta que está aquí, voy a ponerlo en verde, eje de simetría, y a través de la cual vamos a calcular la distancia que hay desde el punto A hasta ese eje de simetría para trazar un punto imagen que va a estar a la misma distancia del eje de simetría. Entonces, por ejemplo, aquí eh, yo lo traté de hacer con una regla, ojalá que ustedes pues también lo puedan hacer. La distancia del punto al eje de simetría es aproximadamente de 10 centímetros. Entonces, del eje de simetría al otro punto deben haber también 10 centímetros. La idea del eje de simetría es una idea que vemos aplicada incluso en la naturaleza. ¿Cuál es el plan del eje de simetría? Que si usted pudiera cerrar esta figura, como que si fueran las páginas de un libro, la idea es que cada punto coincida exactamente con su punto del otro lado. Por ejemplo, si yo tengo una servilleta, bueno, esa servilleta está un poquito dañada, pero si ustedes abren una servilleta por la mitad, ven que hay una línea en el puro centro de la servilleta. Esa línea es la que permite que cuando nosotros cerramos la servilleta, las esquinas coincidan. Bueno, esa línea que tiene la servilleta es un eje de simetría. ¿Por qué? Porque los puntos coinciden uno del otro. Entonces, a estos puntos que coinciden cuando cerramos la figura como que si fuera una página de un libro, se les llama puntos homólogos. Entonces podemos decir con esta figura que A es homólogo de A', homólogo tildado en la O. Que B' es homólogo de B. Y también podríamos decir que C' es la imagen de C. Cualquiera de las dos nomenclaturas es correcta. Yo puedo decir que A y A' son homólogos entre sí. Vamos a entender la palabra homólogo como que estén en la misma posición de la figura. Por ejemplo, A es el punto más alto, A' es el punto más alto, entonces son homólogos. B es homólogo con B' porque son los puntos como que están a media altura de los dos triángulos. Y C es homólogo con C'. Podríamos decir también que C es la imagen de C' o que C' es la imagen de C, todo dependiendo de cuál sea la figura que tomemos como base. Podríamos decir que B es la imagen de B' o que B' es la imagen de B. Entonces, en este apartado, lo más importante es que comprendamos la idea de lo que es un punto homólogo a otro. Por ejemplo, si yo tengo puntos homólogos, también tengo lados o segmentos homólogos. Por ejemplo, si yo cerrara esta figura,
este segmento AB, ¿a dónde debería caer exactamente? Pues también debería caer encima de A'B'. Entonces podemos asegurar que AB como segmento es homólogo de A'B' como si fuera un segmento. Podríamos decir que BC es homólogo de B' con C'. De igual manera, AC sería homólogo de A' con C'. Y esto aplica con cualquier tipo de figura. Yo en este caso pues hice dos triángulos, pero si tuviera dos cuadrados, aplicaría exactamente igual. En la naturaleza, donde podemos ver esto, si usted tuviera la oportunidad en algún momento de ver una mariposa con sus alas cerradas, el delgado cuerpo de la mariposa es un eje de simetría. Cuando usted cierra las alas de la mariposa quedan una exactamente encima de la otra. Es un concepto de eje de simetría. Si usted, si le gusta el deporte, el fútbol americano, si usted toma un balón de fútbol americano y lo corta por la mitad, usted puede poner una parte del balón encima de la otra exactamente. Entonces son pequeñas aplicaciones que tenemos en la vida cotidiana de los ejes de simetría. Por ejemplo, hay letras que tienen ejes de simetría. Por ejemplo, si yo hiciera lo más correcto, de la forma más correcta, la letra H, si fuera exactamente bien hecha, pues aquí en el centro pasa un eje de simetría. Y si usted la cierra, esta línea completa cae encima de esta línea y este pedacito aquí cae encima del otro pedacito allá. También tiene otro eje de simetría. Por ejemplo, si yo lo trazo de forma horizontal y lo cierro de abajo para arriba, este punto cae exactamente encima de este y este encima del otro. Entonces, esas son letras o aplicaciones en la vida cotidiana de los ejes de simetría. Por ejemplo, si yo tuviera un cuadrado, si esto fuera un cuadrado, no lo es porque no lo estoy haciendo con regla ni escala, pero tiene 4 ejes de simetría. Hay uno aquí, hay otro por allá, tiene uno en diagonal para abajo, tiene otro en diagonal para arriba. De manera que donde yo lo cierre, si yo lo cierro así, este punto coincide con este. Si yo lo cierro así, este punto coincide con este y este con este. Si lo cierro horizontalmente, este punto coincidirá con el otro y así sucesivamente. En un rectángulo, un rectángulo solo tiene 2 ejes de simetría. Ya vimos la servilleta, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo un rectángulo, solo tendría 2 ejes de simetría. Uno que es vertical, que es el de la servilleta, por ejemplo, y uno horizontal. En diagonal no tiene eje de simetría. Vean lo que pasa si yo tomo la servilleta y le hago un eje de simetría horizontal. Vean lo que pasaría. Este punto aquí arriba no calza con nadie, está vacío. Y este punto aquí abajo tampoco calzó con nadie. Entonces yo la puedo cerrar horizontal así, o la podría cerrar vertical acá. Entonces, eso sería el concepto introductorio de lo que son puntos homólogos, segmentos homólogos, que nos van a servir de base para hablar sobre lo que son triángulos semejantes. Entonces vamos a anotar la definición. Triángulos semejantes. Entonces vamos a decir que 2 o más triángulos, aunque nosotros en secundaria solo trabajamos con 2, son semejantes si sus lados homólogos son proporcionales
y sus ángulos interiores o internos son, bueno, ángulos internos homólogos son congruentes entre sí sin tilde. ¿A qué me refiero con esta definición? Bueno, que si yo tengo dos triángulos que tengan la misma forma, por ejemplo aquí A, B, C, y por ejemplo esto mide 3, esto mide 4 y esto mide 5, y tengo otro triángulo que es un poco más grande o de repente más pequeño. Aquí tengo D, E y F, y las medidas son 6, 8 y 10. Bueno, muy importante, vamos a poner los ángulos. Aquí va a poner 30, y aquí 60, y aquí 30, y aquí 60. Entonces, estos dos triángulos a simple vista no son iguales, pero se parecen. Y si ustedes notan las medidas, esta medida mide 3, esta mide el doble, esta mide 4, esta mide el doble, esta mide 5 y esta mide 10. Entonces, esos triángulos se le conoce como triángulos semejantes, y hay una serie de propiedades que hablaremos en la próxima sesión. Pero también vamos a anotar la definición de dos triángulos que son congruentes, o los triángulos congruentes. Triángulos congruentes. Entonces, dos o más triángulos son congruentes entre sí si sus lados homólogos, bueno, si sus lados y ángulos homólogos son congruentes entre sí. Entonces, ¿a qué se refiere esta definición de triángulos congruentes? La palabra congruente es igual. Entonces, dos triángulos son congruentes si son exactamente iguales, tanto en las medidas de sus lados como en las medidas de sus ángulos. Entonces, aquí tengo este triángulo y aquí tengo este otro. Evidentemente, en el dibujo no me van a quedar iguales porque lo estoy haciendo a mano alzada, pero el objetivo es que se evidencie que los lados miden igual y que los ángulos también miden igual. Ahora, las características, bueno, las propiedades de cada uno de los triángulos semejantes y de los triángulos congruentes, pues lo estaremos viendo en las próximas sesiones. Por lo pronto, nos vemos en la noche de hoy, miércoles, para que tengamos una sesión de Meet. Que estén bien.